Candela con Enrique Encinosa, y hoy es un día especial porque en el momento que estamos grabando esto es que ha estado sucediendo el viaje del presidente Trump al Medio Oriente, a Israel, a Egipto, y vamos a tener a Roland Behar, que hay que felicitarlo para empezar. Él es un Yuban, Y si no me un equivoco, hay Yu. que felicitarlo dos veces, porque creo que es tu cumpleaños, Roland, ¿no? Sí, Mi, pero cumple- Trump, mira el regalo que le dio Trump. mi cumpleaños fue el día 11. Mi Ah, bueno, cumpleaños fue el muchas día 11. felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Pero fíjate el regalo que le dio Trump. Por cierto, esta Candela con Enrique Encinosa se puede ver en estos momentos en 7 plataformas: Rumble, Telegram, X, Truth Social, Signal, YouTube y Facebook. Así que sintonicen los programas, coméntenlo, escúchenlo y compártanlo con sus amigos. Muy buena idea. Bueno, Roland, felicidades. Hoy es el día very nice. Hoy es Para, un día de alegría. Hoy es un día de alegría porque 20 vidas con las cuales no se contaba han podido ser salvadas y están en brazos de su familia y alrededor de su pueblo que los ha recibido con un júbilo como hacía muchos años no se veía en Israel tanta gente alegre en un solo día. Así que es un día de alegría, pero también es un día de reflexión porque esto ha costado, el 7 de octubre costó 1.200 muertos y han muerto más de 1.000 soldados de las fuerzas de defensa de Israel para poder lograr esto, que no habría sido posible si las fuerzas de defensa de Israel no hubieran actuado de la manera que lo hicieron y pudieron destruir militarmente al mismo tiempo a Hamas, a Hezbollah, a los Houthis, a las milicias iraquíes y a Irán. Y esa fue la más importante, yo creo, Irán, porque era la que le daba abastamiento a todos esos grupos. Y le sigue dando hasta un no punto, es un solo punto eso, importante. fíjate, yo creo que, y Trump lo mencionó hoy en uno de sus entrevistas, cuando le preguntaron que cómo había empezado este proceso, y él dijo que lo más importante para este proceso de paz fue el ataque de los aviones stealth en Irán y la destrucción de la capacidad nuclear de Irán. Y que eso ya sentó una pauta para los países árabes de que sí podían sentarse a conversar sin tener miedo de represalias. Sí, mira, es muy importante, hace 58 años, en septiembre de 1967, luego de la aplastante derrota de la Guerra de los 6 días, que el ejército, la Fuerza de Defensa de Israel recuperaron Gaza, que estaba hasta entonces en manos de Egipto desde el año 49, y recuperaron Judea y Samaria, que estaba en manos de Jordania desde el año 49. La reacción fue una reunión en Jartum, en Sudán, donde se reunieron todos estos países árabes que hoy estaban firmando un acuerdo de paz con Israel, se reunieron entonces y llegaron a los tres no. No reconocimiento, no relaciones, no comercio. Eh, y eso ha sido la historia de las relaciones de los países árabes hasta el primer mandato de Trump que se lograron los acuerdos Abraham. Que por cierto, en ese primer mandato de Trump y en esos acuerdos de Abraham iba a participar Indonesia. Ya estaba en las negociaciones para unirse a los acuerdos de Abraham, pero Trump no salió reelecto, ya sabemos por qué, y la administración Biden, como todos los esfuerzos que Trump había iniciado en todos los campos, los detuvo y los saboteó. Hoy se da el caso que el presidente de Indonesia está visitando Israel
Y hay otra noticia buena también. El gobierno de Indonesia había prohibido a los gimnastas israelíes para que participaran en unos juegos que se están celebrando en Indonesia, y hoy se dio la autorización para que los gimnastas israelíes vayan y compitan en Indonesia. Así que esa es otra buena noticia. Mira, esa es una que no, la gente no la comenta. Vaya, o sea, no se conoce, pero es importante. Para eso estoy yo. Dentro, ¿eh? Para eso estoy yo. Sí, Para para eso instruirnos y estás tú. decirnos lo que está pasando. Ven acá, ya se logró la primera fase. Ahora, Todavía. bueno, está en el proceso de la primera fase y según dijo Trump, ya está empezando la segunda. Pero más allá de eso, ¿cómo tú ves? ¿Tú crees que Hezbollah, lo que le queda, va a rendir armas? Mira, dentro de toda esta negociación, porque aquí han estado presentes enemigos acérrimos de Israel, como es Erdogan, que una de las razones fundamentales por las cuales Netanyahu no fue porque Erdogan dijo que si iba Netanyahu, él no iba. Y era mucho más importante Que para fuera el Golán. el acuerdo que fuera Erdogan y que firmara y que se comprometiera para darle más fuerza a este acuerdo, porque tanto Erdogan como Qatar, que han sido y son partidarios de la hermandad musulmana, que han sido los mayores oponentes a la existencia del Estado de Israel desde su fundación, desde antes de su fundación. La hermandad musulmana era fundamentalmente quien incitaba a las turbas a asesinar judíos, y todas las matanzas de judíos que hubo en esa zona en el año 29, en el año 36 al 39, la masacre en Irak en el año 38, todo eso es por mano de la hermandad musulmana. Eh, y Qatar y Turquía han firmado el acuerdo, pero han perdido la hegemonía en cómo se va a llevar a cabo el acuerdo. Fundamentalmente va a estar en manos de Egipto y de Jordania. Jordania, que es Palestina. Jordania, que es el 70% de lo que era el protectorado de Palestina para los ingleses, y que tiene una población palestina de más del 75%, o que se identifican palestinos, porque hay que entender primero qué cosas son los palestinos. Los palestinos son árabes de todos los países circundantes que durante los 19 años de ocupación de Jordania y de ocupación de Egipto en Gaza y Jordania en Judea y Samaria, fueron alegremente ocupando posiciones en ese territorio. Nada más la cuenta es bien fácil. Si asentamos los números de ellos, eran 750.000, y en este momento son más de 3 millones en Judea y Samaria y casi 2 en Gaza. Y por mucho que se hayan reproducido en estos 77 años, no da la cuenta, no da la cuenta, ¿entiendes? Pero esa inmigración de árabes, ¿por qué? Porque en Israel, a pesar de todo lo que ellos han dicho, es donde mejores condiciones de vida han tenido. ¿Por qué? Israel proporciona el agua, la electricidad, los servicios médicos, todo eso ha sido responsabilidad de Israel para Oye, con no esta gente. solo eso, yo recuerdo un programa que tú y yo hicimos, donde había un brigadier general de las fuerzas de Israel, que era palestino, básicamente, ¿no? Árabe. Bueno, estos son árabes israelíes. Los árabes israelíes son, y ahí vuelve a demostrarse la capacidad que los israelíes tienen de vivir en paz, los judíos israelíes tienen de vivir en paz con árabes, musulmanes y cristianos, en los más de 2 millones de árabes israelíes que son ciudadanos de Israel con todos los derechos, incluyendo los dos miembros de la Knesset que quisieron dar el escándalo cuando Trump estaba dando su discurso en la Knesset, y lo sacaron inmediatamente. Que Trump dijo, muy eficiente, porque no, vaya, no. Y cuando iban a dar el cuarto ya no estaban ahí.
Déjame hacerte esta pregunta. Vimos que Hamas estaba tomando represalia con palestinos adentro, obviamente, en los últimos 2 días. Personas que posiblemente ellos piensan que o han ayudado a Israel o no han ayudado lo suficiente a la causa de ellos. ¿Qué sabes de eso? Pero primero hay que entender el tejido social dentro de la sociedad árabe llamada Palestina, que a diferencia nuestra, que nos organizamos y las jerarquías son por la alcaldía o por la concejalía, el estado, la provincia, de la manera en que los occidentales se divide la jerarquía por acuerdo. En estas tierras es a través de clanes, porque acuérdate que lamentablemente ellos no han tenido el desarrollo, ellos no han llegado al capitalismo todavía. Ellos siguen en la etapa feudal de la sociedad, porque si tú te fijas, eh, todos esos países, con la excepción del Líbano, que en algunas ocasiones ha tenido una pseudo democracia, todos los demás son tiranías, satrapías y monarquías. O sea, un poder totalmente vertical. Y entonces la organización es una organización tribal en algunos casos y de clanes. Entonces, ¿qué sucede? En el reparto del poder y de la riqueza, jamás tenía algunos clanes que eran sus clanes predilectos y otros clanes que no eran los predilectos de Hamas y por lo tanto no tenían acceso a esa riqueza. Estos clanes ya antes de este acuerdo habían estado luchando contra Hamas, pero ahora que después del acuerdo las fuerzas de Hamas se han disfrazado y ahora se han presentado como fuerzas de orden interior, han aprovechado para atacar a esa gente y esa gente que también está tan armada como Hamas ha respondido y se supone que ha habido unas 72 víctimas, o sea, 72 bajas entre estos esbirros de Hamas por parte de estos clanes. Eso puede dar un rumbo hacia lo que puede ser el futuro de Gaza, que es de la manera en que se han organizado y han funcionado. Los Emiratos Árabes son eso, son un clan que domina al resto de los clanes con la aceptación de estos clanes, ya sea por beneficios económicos o porque no tienen la fuerza suficiente como para descabezarlo. Pero así funciona Qatar, así funciona Bahrein, así funcionan todos los Emiratos Árabes. Puede ser, Arabia Saudita tiene más de 3.000 príncipes. claro, Tres todos mil esos, príncipes. todos esos tienen sus clanes. Toda la familia de cada uno de esos príncipes es un clan. Los clanes empiezan de manera familiar y se expanden a los amigos de la familia y forman ese clan. Y hay varias familias que pertenecen a un clan. Pero Bueno, y vamos a formar un clan. no sería mala Oh, idea. No sería dale. mala idea. No sería me sumo al clan. Candela, ya Este, tú ves. El ya clan, somos, el ya clan somos tres. croqueta. Ya somos tres en el clan croqueta. Entonces, puede ser, y de eso se ha estado hablando, de que Gaza se convierta en un emirato gobernado por un clan que acepte la existencia de Israel, que aproveche la colaboración que Israel le puede brindar para el desarrollo de esa zona y nada que ver con la autoridad palestina, porque la autoridad palestina, en definitiva, es una agrupación de organizaciones terroristas, lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Jamás, a pesar de los encontronazos que ha tenido con la autoridad palestina, formaba parte de la autoridad palestina. Y Su déjame carta con decirte que esa zona tiene mar, quiere decir que es un lugar atractivo que puede tener si tuviera algún tipo de realmente de paz y de poder de verdad llevar el comercio. Yo creo que podría ser interesante. no, No, y pero no, ahora no, con el dinero que supuestamente van a dar todos estos países,
Ahí veremos, ahí veremos, Bueno, sí, sí, porque una cosa es lo que prometen y otra cosa es lo que dan, pero ahí yo veremos. sí creo que van a, porque les interesa a ellos, ¿no ves? Bueno, El Trump Y Oasis entonces Belt, eh, tendremos Gaza Lago. puede Gaza ser, Lago. puede ser, puede ser, puede ser. Pero además de eso, en Gaza hay tierras fértiles. Cuando los israelíes estuvieron ahí hasta el año 2005, hicieron fábricas, hicieron sembrados, hicieron invernaderos, y de Gaza se producía mucho producto agrícola que no solo resolvía las necesidades de los gazatíes, pero también exportaban fuera de Israel. ¿Ok? Lo mismo que sucede en Judea y Samaria, que también tienen tierras fértiles y también pueden producir y producen algunas cosas, sobre todo las empresas israelíes que están en esa zona, que le dan trabajo a miles de árabes. A miles de árabes en Judea y Samaria trabajan para empresas israelíes, que son boicoteadas o han sido boicoteadas en los Estados Unidos y en Europa, y a quienes más han afectado fundamentalmente ha sido los propios árabes palestinos que trabajan en esa Estas son fábrica. las ironías de esta mentalidad que hay anti-Israel. Israel puede ayudar mucho a todas esas tribus. No tiene que ser solamente a los israelitas. Y eso es lo que la gente aquí no ve. No, pero mira, por ejemplo, los israelíes tienen una organización que se ha dedicado a llevar el riego hidropónico y las técnicas agrícolas tanto en África como en Centroamérica. Pero te estoy hablando de proyectos inmensos le ha dado oportunidad a muchísimos de esos países a resolver problemas, sobre todo problemas con el agua. La tecnología israelí para la consecución de agua potable es puntera en el mundo. Los israelíes reciclan más del 90% del agua que usan, además de la que producen en las desalinizadoras, que tienen desalinizadoras en toda la costa que están produciendo agua. Por eso han podido tener la agricultura que han tenido, porque sin agua no hay agricultura. No hay, Todo es, pero sí hay irrigación. claro, claro, sin agua no hay irrigación, sin agua no hay agricultura, si no hay irrigación no hay agricultura. Todos estos países árabes que tienen unos territorios desérticos inmensos podrían beneficiarse de una manera insoñable con la tecnología de riego israelí. Nada más que por hablar de un solo aspecto, independientemente de lo que podrían ayudar los israelíes en el campo de las comunicaciones, en el campo de la Medicina. medicina, en el campo de, qué sé yo, en cuántas cosas podrían los israelíes ayudar a estos pueblos. Al parecer, se han dado cuenta que por el momento no pueden destruir Israel. Israel ha demostrado que tiene una capacidad militar con la cual ellos no son capaces de enfrentarse, y además, por primera vez en toda esta historia, tienen el apoyo incondicional de un presidente norteamericano. Porque hay que ir atrás a la historia. En la guerra del 49 se peleó con escopetas checas, porque los americanos no mandaron armas para la guerra de independencia. En la guerra del 67 se ganó con aviones Mirage. La guerra del Francesa. franceses. La guerra del 73 ya había un poquito más de armamento norteamericano, pero lo que ha sucedido, sobre todo desde la época, desde el primer gobierno de Trump y este segundo gobierno de Trump, el apoyo militar norteamericano es incomparable Bueno, lo con vimos la... con Irán, lo que pasó con Irán, que Sí, sí, todo el mundo sí, especulaba si los Estados Unidos efectivamente iban a usar los B-52s y y, lo usaron. y lo usaron, y los requete usaron. Sí, 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 sí. Y le demostraron y le dijeron al mundo entero, el que se meta con Israel se mete con nosotros. Y déjame hacerte esa pregunta, porque tú acabas de hacer ese punto, y yo creo que es un punto clave, y por eso yo le doy tanto crédito a Trump. Trump le dio
a Irán un tiempo y les dio una advertencia: hagan el arreglo o vaya, van a tener unas consecuencias súper serias. Y las tuvieron. Con Hamas hizo lo mismo ahora. Fíjate que las 72 horas no se han cumplido. En el momento que se cumplan las 72 horas, si ellos no han devuelto todos los cadáveres, los 28 cadáveres que faltan, va a haber consecuencias. Mm. Va a haber consecuencias. Por eso aquí no se sabe lo que han devuelto hasta ahora, solamente 3 cadáveres, faltan 25. No creo que devolvieron 8. Pero había Aquí, hubo, a la última noticia que yo vi es que habían devuelto 3. Si ya devolvieron 8, mejor. La Yo no. última noticia que yo vi eran 8. Pero Ah, bueno, bueno, menos mal. yo Ojalá que también sea oí así. algo que ellos no estaban seguros dónde estaban todos. No, no, eso sí, pero además hay un equipo forense de israelíes y de otros países que están en el terreno, en Gaza, en los escombros, en los lugares donde le están diciendo que posiblemente existen, haciendo pruebas de ADN para poderlos identificar. O sea, esto es un trabajo que no es un trabajo sencillo, no es un No. trabajo fácil, pero que es una condición del acuerdo. Y los israelíes han cumplido con el acuerdo, han liberado cientos de terroristas, ya lo han hecho, no los han liberado a todos hasta que no liberen a esos Y ahora yo te 28 voy a hacer cadáveres. esta pregunta porque esa es otra. Obviamente, esta gente han estado viviendo en esta área. Estoy hablando de estos terroristas. ¿Qué pasa con ellos? Los están liberando. Pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Dónde los ponen? ¿Dónde? Pues yo no puedo creer que, y sabemos que parte de las condiciones que jamás no puede tomar el control de la zona una vez más. Eso, mira, esos individuos van a estar bajo una vigilancia 24 horas. Y en el momento que se reúnan con otros terroristas, en el momento que hagan cualquier tipo de cosa que hagan, van de nuevo para el tanque. Eso y no, ya ellos eso, están fichados. tú sabes. Y ellos, después de meterse los años que se han metido en la cárcel, va a haber quizás algunos, los más jóvenes, quizás tratando de conseguir una posición que les implique una mejora económica para él y su familia, quizás un poco de bulla. Pero los más viejos, lo más probable es que se sienten a recibir los laureles y no se metan en nada, en lo natural. Veremos qué pasa. Pero de todas maneras, todos van a estar bajo vigilancia. Y, y aparte de eso, una de las ventajas que ha tenido todo esto es la penetración de la inteligencia israelí tanto en Gaza como en Judea y Samaria. No O hay sea, nadie mejor en el mundo que, que la No, Mossad. ellos lo han demostrado en esta guerra. Nada más que En lo que hicieron todas. con los Whippers. Eso estuvo con los teléfonos. y los drones que lanzaron desde Irán contra Irán. En Irán hicieron una base de drones dentro de Irán y lanzaron drones contra Irán desde Irán, sin que los iraníes se dieran cuenta. No, 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 ellos han, de verdad, de verdad. ¿Ok? No, no, Así. no, no, Pero no, Ven no. fíjate, acá, Irán, ¿qué pintan todo esto en este momento? Está tan Nada. deshabilitado como, exacto, pero está tan deshabilitado como algunas fuentes conservadoras dicen. Si tú oyes a la prensa americana, la administración Trump realmente no hizo tanto para atrasar el programa nuclear de Irán, que yo lo Si dudo. tú, si tú ves a los israelíes tranquilos Es porque con ellos saben respecto a que... eso, es porque saben lo que pasó. ¿Ok? Porque lo que pasó fue comprobado no solamente por la inteligencia norteamericana, pero también por la inteligencia israelí. No se habla de que se destruyó completamente todo, ¿ok? Porque destruir completamente todo no es tan fácil. Porque una Puede, montaña no es fácil tumbarla completa, algo le va a no, quedar. y puede ser que tengan lugares, hayan tenido algún lugar con de enriquecimiento de uranio que haya sobrevivido. Pero de ahí a tener la capacidad de hacer una bomba nuclear, eso
los atrasaron por lo menos 10 o 15 años. No, yo quiero también recordarle a todo el mundo que aparte de las bombas que tiraron, mataron a una pila de científicos también. Claro, 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 claro. No, no, el programa fue por lo menos detenido por 10 o 15 años, porque eso no se arma en 2 días. Los iraníes llevan 20 años, 30 años tratando de hacer esto y no lo han logrado. Ahora Los israelíes, fíjate, la cuestión es que Irán eh, ahora tiene que estar muy preocupado. ¿Ok? Después de que Trump se reúne con prácticamente todos los árabes que hay, menos ellos, ¿no? Bueno, ellos bueno, son, es que ellos no son árabes, yo sé, son persas. son persas. Me corregí yo mismo ahí. Ajá. Pero, Pero bueno, son de la zona. No, y aparte de eso, los chiíes es una minoría dentro de los musulmanes. pero La lo que yo te inmensa quería mayoría, decir es que yo bueno, creo que Irán tiene que estar muy preocupado, ¿ok? Porque hasta ahora ellos han tenido el poder económico para alimentar a los hutis, para darle dinero al otro, para alimentar grupos terroristas. bueno, el Y problema es se la les está cantidad de sanciones, acabando. ¿no? Y las sanciones que le ha impuesto no solamente los Estados Unidos, sino la Unión Europea. Porque la reacción de la Unión Europea, que ha sido tibia. Ya vimos que Francia, Inglaterra, bueno, Canadá no forma parte de la Unión Europea, pero de cierta manera sí. Eh, Porque están en el eh, British Commonwealth. claro, Que quieren Noruega, reconocer a sí, Palestina. sí, sí, pero eso, mira, 170 países ya han reconocido un Estado que no existe. ¿Qué cosa es un Estado? Un Estado está delimitado por unas fronteras, por un idioma, por una historia, por unas tradiciones, por Por un una himno, infraestructura. por una infraestructura. En el Museo de Palestina lo único que pueden poner es paredes en blanco y fotografías de Arafat o de otros asesinos. No hay poetas, no hay músicos, no hay científicos, nada. No es un pueblo, es un invento. Entonces, el reconocimiento de un Estado que no existe y que nunca existió tiene el mismo valor de la nada. Eso está Eso no, interesante. Yo no lo había mirado así, pero es eso no verdad. tiene, eso no tiene nada. ¿Cuál es la capital de Palestina? No existe. ¿Cuál fue la capital de Palestina? No existe. ¿Cuáles han sido los artistas famosos de Palestina en la antigüedad? No existe. Y no existe, entre otras cosas, porque hasta el año 64 ellos rechazaban el nombre de palestino, entre otras razones, porque no pueden pronunciarlo. Para los árabes, pronunciar la B es un problema. Ellos dicen Palestina, porque no pueden decir Palestina. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, los judíos que peleaban se Sí, les la Brigada conocía como la Palestina. Brigada Palestina y eran Claro, judíos todos. tú sabes por qué eran todos judíos. Porque en ese momento los árabes de esa área eran aliados de los nazis. Mientras, sí, eran aliados de los nazis. Eh, a Husseini, que era el mufti de Jerusalén en aquella época, que pertenecía a una de las familias más ricas de Jerusalén, era amigo de Eichmann y se dice que ayudó a Eichmann a diseñar los campos de concentración, pero además se sabe que formó unidades del SS, ¿ok? Y con árabes y con musulmanes europeos de Serbia, de Croacia, de toda esa zona de los Balcanes, que era donde él operaba. Entonces, siempre esa gente apoyó a los nazis. De hecho, ahora en esta guerra en Gaza, se han encontrado en las casas de los palestinos propaganda nazi, libros enseñando nazismo, realzando la figura de Adolfo Hitler, libros de Mein Kampf, fotografías de Al-Husseini con Hitler, que las hay, están disponibles. Tú puedes poner en Google ahora mismo Mufti de Jerusalén y Hitler y te va a salir la fotografía.
Bueno, yo te digo que ya eso te demuestra que que tienen un fallo, porque yo quiero que mis líderes sean gente que son que la historia les ha enseñado que han tenido victorias, no fracasos. Y Hitler, por mucho que efectivamente el daño que hizo, terminó fracasando. Como todos los enemigos del pueblo de Israel. ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los persas? ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los nazis? ¿Dónde están los comunistas? ¿Dónde están? Todos han sido derrotados, todos han desaparecido y el pueblo hebreo sigue adelante y sigue brillando y sigue dándole luz al mundo. Déjame decirte, El arma secreta de los judíos es la bondad. Porque si tú tienes un tipo malo enfrente, siempre va a haber uno más malo que tú. Lo difícil es que te encuentre uno más bueno. Y ese es el arma secreta de los judíos. Wow. buen punto. No, no, fíjate, yo lo que creo que va a haber una reconstrucción de Gaza, y lo dije jugando Gaza Lago, pero en realidad yo sí creo que a la mayoría de los países que estuvieron reunidos con Trump les conviene eh, invertir dinero en Gaza, desde un punto de vista económico para ellos y desde un punto de vista de reconstruir una zona que puede cambiar en su nivel político. ¿Eh? Bueno, una cosa, un punto yo quisiera que Roland toque en esto si quiere. Una de las cosas, los países árabes tienen mucho dinero, uno, y dos, han demostrado en el pasado que no quieren inmigraciones de esa zona adentro de sus países. No, So, Sí, ni los jordanos quieren más palestinos. mira, por eso está lo más importante realmente, y eso es el mismo caso de Cuba. Los problemas de dinero, para los judíos, los problemas de dinero no son dinero. Un problema que no tiene solución es una enfermedad, es una muerte. Esas cosas no tienen solución. Pero los problemas que se arreglan con dinero no son problemas. Dinero sobra para poder reconstruir toda esa zona. El problema es de lo que hablábamos antes. Lograr que haya un clan, un grupo de clanes de esa población que acepte o que entienda que le conviene más la paz con Israel que dedicar sus esfuerzos y sus vidas a destruir a Israel. porque se Que ha están sido, destruyendo ellos, exacto, exacto. que ha sido la tónica de los llamados palestinos desde el año 48 hasta acá. Les han metido el cuento de que van a poder retornar a las casas donde vivieron sus bisabuelos y van a llegar ahí y van a matar a todos los judíos y lo van a tirar al agua. Y 77 años han demostrado que eso no es posible. El ataque más horrible y mejor planificado y la situación más peligrosa para la existencia del Estado de Israel en sus 77 años ha sido lo que ha pasado a partir de los ataques del 7 de octubre, que Israel ha tenido que pelear 7 guerras al mismo tiempo. Y estamos hablando, y yo siempre repito, que estamos hablando de un territorio del tamaño de New Jersey, del tamaño de El Salvador, del tamaño de Matanzas. Estamos hablando de nada. Chiquito, Son chiquito. 20.000 kilómetros cuadrados. Cabe 5 veces en Cuba. ¿Ok? 5 veces cabe Israel en Cuba. Y Una provincia, sería una provincia de Cuba. Nos como, quedan tres, como Matanza. nos quedan 3 minutos. Roland, en este tiempito que nos quedan, dime qué es lo que tú esperas, a ver, tu opinión de lo que va a ser el futuro. Vamos a, si eres optimista o pesimista. Yo quiero ser optimista, porque yo pensé que esto se iba a demorar mucho más y que iba a terminar de otra manera. Soy optimista porque ya se han cumplido dos de los objetivos que Israel se trazó. Uno, que los rehenes regresaran. Dos, que el aparato militar de Hamas fuera destruido y que jamás perdiera el poder político y militar en la zona de Gaza.
Falta el tercero, que es que desaparezca Hamás completamente. Y en eso se está trabajando y ahora se tiene la ayuda y la cooperación de estos países árabes que no quieren que haya más guerra. No, y déjame decirte, un combatiente de Hamás, ¿ok? Por muy fanático que sea, tiene que sentirse desalentado ante lo que está sucediendo con Israel y los convenios con todos los países árabes. Bueno, pero fíjate que insisten, tienen desplegada su fuerza dentro de Gaza y siguen matando aún hoy. Enriquito, nos va quedando poco tiempo. Yo te diría que es hora de despedirnos. Bueno, Arriba, nos Candela. despedimos. Muchas gracias, Roland Beja. Como Siempre es un siempre, un placer placer. hablar contigo. Vamos a ponernos de acuerdo los tres a ver si vamos y nos comemos unas croquetas ahí por algún lado. Me parece que es una tremenda idea. Olvídate, Con, de eso te lo garantizo que va a pasar. con un pan con lechón. Bueno, no Eh, tienes que exagerar, no hay que No, exagerar, yo no hay no le que digo nada a exagerar. tu rabino. No, Olvídate. no, no, a mí no, no, realmente a mí el pan con lechón no me gusta. Oye, se nos Quizás va un a cortar sándwich el de tiempo. prosciutto. Bueno, ok, bye bye. Chao. Chao, chao, Candela. chao. a la Gracias, próxima. un abrazo. Me dejaron con hambre. Ok. Bye. Candela. Candela.